Celestial, Señor, esta mañana abrimos nuestros labios para alabar y glorificar tu santo nombre. Agradecido, Señor, porque hasta estos momentos has sido bueno con nosotros y nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Gracias por el privilegio que nos das de estar en esta tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda ser un corazón agradecido esta mañana. Pueda ser un corazón, Señor, que pueda irradiar gozo, y que el gozo que hay en el corazón de millones y millones de ángeles allá en el santuario celestial sea el mismo gozo que haya esta mañana en nuestros corazones. Que la persona de tu Santo Espíritu sea nuestro invitado especial en esta hora. Lo rogamos y agradecemos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Hoy estamos gozosos de estar aquí en presencia y en la casa de nuestro Dios en su santo día. Así que sean muy bienvenidos todos. La Iglesia de las Palomas les da un cordial saludo, y por qué no nos extendemos un saludo entre nosotros, expresando nuestro cariño, nuestro aprecio por vernos en este día. Así que feliz sábado, es un gusto tener aquí con ustedes. Tenemos visitas en esta mañana. Nuestra hermana Keta ha traído invitados, así que sean muy bienvenidos. Feliz sábado también. Keta también, feliz sábado. Y pues bueno, también a nuestros hermanos que se están conectando a través de Facebook, por internet, también por qué no les mandamos un saludo a todos aquellos que se están conectando. Les decimos feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Así que vamos a iniciar este servicio de culto, no antes sin recordarles que el servicio de los diezmos y las ofrendas lo vamos a llevar hasta el final. Ya los que hemos estado asistiendo lo sabemos, pero al final pueden salir por la ruta que está indicada. Vamos a entonar el himno y nuestro hermano Omar va a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Así que al salir podemos depositarlos. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entonar el himno número 181. Himno 181, vamos a escucharlo y nos colocamos de pie, por favor, cuando escuchemos la introducción. Oh,
Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Mateo 24, versículos 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Con estas palabras les invito a que nos postremos de rodillas los que podamos para ir en oración a Dios. Nuestro Dios y Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Señor y Dios mío, hoy estamos agradecidos contigo por el milagro de la vida. Gracias, Padre, porque permites que una parte de tu pueblo esté congregada aquí en tu santa casa de oración. Y también, Padre, porque pones los medios necesarios a través de los medios electrónicos, de las plataformas digitales, para que, Señor, unidos todos en oración y en estudio de tu palabra, podamos honrar y alabar tu nombre, Señor. Padre, en este momento y a esta hora, Señor, te suplicamos por el siervo que has elegido para la predicación en esta mañana, así que ponemos en tus manos a nuestro hermano Omar. Padre, que no sean las palabras de Omar, que no sean los pensamientos de Omar, sino que, Señor, tú lo utilices para que hables por medio de él y nos des el mensaje que tanto necesitamos. Que nos hables palabras de amor, pero que también, Señor, nos hables palabras de instrucción que nos lleven, Señor, en el camino hacia la vida eterna. Así que, Padre, te rogamos y te suplicamos también que lo sigas ministrando en el liderazgo en que lo has puesto, que le sigas dando sabiduría y que bendigas a cada uno de los integrantes de su familia. Sé tú con ellos, Padre, y también por todas las familias de tu pueblo adventista. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Que vayamos siempre, Señor, al escrutinio de tu palabra para encontrar palabras de vida eterna. Para que, Señor, el Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros y esa esperanza bendita de ver a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo, se haga, Señor, se cumpla esa promesa. Así que, Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues el tiempo es de nuestro hermano Omar, que tiene en esta mañana la predicación de la palabra. Adelante. Muy feliz sábado. Pues es un gusto para nosotros ver la iglesia así. Digo, en el sentido de que a mí me da gozo pues saber que al menos el límite, ¿verdad? Pues hay muchas bancas ocupadas en los lugares designados. No es el ideal, lo hemos dicho desde el principio, pero debiésemos en cada momento encontrar momentos de agradecimiento, motivos de agradecimiento, motivos de gozo en nuestro corazón. Ofrezco una disculpa, yo no era el predicador designado para esta mañana y queremos enviarle un saludo a Perla, nuestra hermana Perla, la doctora Perla era la predicadora del día de mañana, del día de hoy, y por alguna circunstancia pues ella no pudo estar aquí, le mandamos un saludo a Perlita y pues vengo como bateador emergente. Para eso estamos los ancianos de iglesia. Y pues aquí estamos, así que rogamos a Dios que el mensaje de esta mañana pueda vivificar nuestras vidas. El tema, ¿verdad?, que se había anunciado de las sandalias, quítate las sandalias, pues ese nos lo debe Carla. Así que si yo le pudiera dar un título al mensaje de esta mañana, sería quizás: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que es parte del texto que leyó nuestro hermano Daniel. Otro
podría encontrar quizás sería el peligroso camino de las Is. Peligroso camino de las Is. Otro título que podría yo encontrar sería la segunda venida de Cristo, mi mayor necesidad, tu mayor necesidad. Así que el título del tema de esta mañana yo lo dejo a su elección. Conforme vayamos avanzando y llegar al final, pues espero que ustedes le coloquen un título al mensaje de esta mañana. Me da mucho gusto ver a Naomi, tenía tiempo que no la veía, la verdad, y pues cuando mi hermana Sandra nos comentó de este proyecto que ella aceptó, entiendo que el 11 de diciembre ya partes, así lo entendí, y vamos a orar mucho por ti, Naomi. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y sé que tiene un plan muy especial para ti, al lugar al que vas a ir. Yo creo que por ahí te vamos a estar mandando mensajes de extrañamiento y de cariño, ¿verdad? Yo creo que toda la iglesia de Palomas te estima, te quiere mucho, y pues quien más te va a extrañar sin lugar a dudas pues va a ser tu familia. Sigamos, hermanos, orando por los motivos de peticiones que se han hecho, hay motivos especiales. Sigamos orando de personas que están sufriendo, miembros de nuestra iglesia, por la situación que se está atravesando en general. Así que vamos a la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, que fueron los textos que leyó nuestro hermano Daniel a partir del verso 36, ¿sí? Y agradezco a Keta, ¿verdad? También a todas las amistades que trajo esta mañana, porque pues hay un ministerio y se requiere este ministerio, así que Dios te bendiga, Keta, y que pueda ser de bendición la predicación de esta mañana, pero en tus manos. Que Dios te bendiga, Keta. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, este es un pasaje sumamente conocido para todos y cada uno de nosotros. Este es un pasaje profético. Si ustedes tienen una Biblia en sus manos que resalta en letras en color rojo, es porque cuando nosotros encontramos letras en color rojo, es porque quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, Mateo 24, Mateo 25, aparece en letras rojas, los dos capítulos, porque quien habla es Cristo Jesús, y hace un énfasis cuando Cristo Jesús habla. Este pasaje es un pasaje extraordinario porque anuncia, predice acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el cumplimiento de la historia por allá en el año 70 después de Cristo, donde Cristo Jesús dio las señales que habría de tener antes y en la destrucción de Jerusalén que se tuvo en el año 70 después de Cristo. Pero también el pasaje de Mateo 24 muestra los acontecimientos que sucederán justamente antes de la venida de Cristo Jesús. Y dice el verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera quién, ni aun los ángeles, sino solamente mi Padre. Cada cierto tiempo se levantan personas, ¿sí?, que se ponen a hacer cálculos en la profecía, y entonces dicen que Jesús viene en tal año. Hay predicadores incluso dentro de nuestra iglesia que hacen cálculos y dicen que Jesús viene en el año 2025. Otros dicen viene en el año 2030. Otros dicen viene en el 2031. Hay quienes han puesto la fecha del año 2035 para la segunda venida de Cristo Jesús. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, si algo me gusta de mi Señor Jesucristo es que cuando habla claro. Y la palabra de Dios es más clara que el agua, y dice el día y la hora. ¿Qué cosa? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni siquiera los ángeles celestiales, solamente mi Padre, dice Cristo Jesús. Y aquí viene un primer principio para nosotros en esta mañana.
todo lo que no está escrito en la revelación es pura especulación. Así que no hagamos caso de aquellos predicadores que se levantan dando fechas. Nuestro Señor Jesucristo, en todos los pasajes de los acontecimientos que sucederán justo antes de la segunda venida, hace un énfasis marcado y dice: velad y orad. Velad y orad. Utiliza la palabra estar apercibidos, estar preparados. El énfasis es que Cristo Jesús no dio una fecha de cuándo va a regresar por segunda vez, y el énfasis es: prepárate. Porque incluso utiliza la expresión que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? No significa que Jesús va a venir a robar a sus hijos, que va a venir a raptar a sus hijos, como muchos pensadores creen, como muchos otros creyentes tienen. Jesús no viene como ladrón a robar a sus hijos. Sencillamente hace una declaración de que prepárate, porque así como un ladrón, ¿qué cosa? No anuncia su llegada. ¿Cuándo llega el ladrón? Cuando menos te lo esperas. En otras palabras, te toma por sorpresa. Por lo tanto, para que no te tome por sorpresa, entonces prepárate, velad y orad. La segunda venida de Cristo no es una posibilidad, es, como entonamos, ¿verdad?, en este canto maravilloso, una esperanza. La segunda venida de Cristo no es una posibilidad, es una realidad. Es un evento inminente. ¿Saben lo que significa la palabra inminente? Si usted la busca en el diccionario, la palabra inminente significa que es un acontecimiento de cosas que están a punto de ocurrir, de un acontecimiento que está a punto de suceder. Eso es lo que significa la palabra inminente. La segunda venida de Cristo Jesús es inminente para todo ser humano. Jesús no declaró fechas, pero dejó una clara y contundente señal de su regreso. Dice el versículo 37: mas como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Y entonces dice: porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos, dice la Escritura. Y remata el versículo 39 al final: así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Así será también mi venida, dice Jesús. La expresión el Hijo del Hombre aparece más de 70 veces tan solo en los 4 evangelios, sin contar los otros libros de las Sagradas Escrituras. La expresión el Hijo del Hombre es una referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. 70 veces en los evangelios. Sencillamente Jesús dice: vendré otra vez. Dicen: mas como en los días de Noé, así será, ¿qué cosa? Mi venida. En otras palabras, Jesús me está diciendo: Omar, no dejé una fecha, ¿sí? Pero te voy a mostrar algo. Quiero que repases la historia y que seas consciente del acontecimiento, de los sucesos que tuvieron lugar justo antes del diluvio. Que seas consciente de la historia y de los acontecimientos de toda esa generación que, ¿qué pasó? Que esperaba el diluvio, mejor dicho, que ignoró las advertencias acerca del diluvio y se los llevó a todos. Así será también mi venida. Y a mí me llamó mucho esta declaración de Cristo Jesús. Porque este es un pasaje que hemos estudiado y que hemos predicado y que hemos escuchado muchas veces.
Pero yo me puse a analizar cuál es la diferencia entre la generación antediluviana y la generación actual. ¿Por qué es que Cristo Jesús hace esta declaración? Que así como fue en los días de Noé, así será también justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y es entonces cuando tenemos que encontrar las características, que repasemos las condiciones del mundo antediluviano para que podamos hacer esta analogía, este comparativo entre la sociedad antediluviana y la sociedad actual. Y quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6, nos da esta condición del mundo, de esta generación, antes del diluvio. Dice Génesis, el capítulo 6, quiero que busquen en su Biblia, no traje una presentación esta mañana, porque quiero que ustedes lo lean con sus propios ojos. Espero que consulten su Biblia esta mañana y no escuchen a un predicador, no escuchen lo que nos dejamos escuchar solamente por las personas, que tú y yo lo podamos constatar con nuestros propios ojos a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo número 5 del capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de quién? De los hombres era ¿qué cosa? Era, no solamente dice había maldad, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué cosa? Era solamente de continuo al mal. ¿Qué más? Dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré sobre de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue la diferencia en medio de esa generación. Me impresiona esto porque la maldad declara, era mucha en la tierra. Y cuando se ha analizado este pasaje de Génesis capítulo 6, algunos interpretan que Dios, cuando declara que se arrepintió de haber creado al hombre, es como el hombre que se arrepiente de algo que ha hecho mal. Pero otras veces he declarado que la Biblia no fue escrita en castellano, nosotros lo sabemos, no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y hay pasajes específicos que fueron escritos en arameo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en la traducción al castellano, nuestro castellano es muy pobre. Cuando utiliza la expresión de que Dios se arrepintió, la expresión más clara en el idioma hebreo original es que le pesó al Señor, ahí en el versículo 6 al principio, le pesó al Señor haber hecho al hombre. Otra traducción sería, se llenó de mucho pesar. Otra traducción sería, se lamentó mucho. Otra traducción, otra versión de la Sagrada Escritura dice, literalmente se le partió el corazón a Dios. Por eso es que al final del versículo número 6 dice que le dolió en el corazón a Dios. ¿Por qué le dolió en el corazón a Dios? Porque vio al hombre que había salido de su mano, un varón, una mujer perfectos, se habían corrompido delante de él, entregándose a sus pasiones, entregándose al desenfreno, entregándose a la degradación completa, vendiéndose ante el príncipe de este mundo, regalándose para estar bajo el dominio de Satanás. Y bajo el dominio de Satanás es que hubo mucha confusión, hubo mucha maldad, mucha violencia y sobre todo
mucha incredulidad, pues no creyeron al mensaje de Dios. Y quiero decir algo, hermanos, esta mañana, amigos que quizás están viendo ahí la predicación ahí en el internet. Un corazón sin Dios puede cometer los mayores crímenes. Un corazón sin Dios puede ser una persona fría, una persona insensible, una persona cruel. Puede cometer la mayor crueldad. Un corazón sin Dios no tiene paz. Y cuando el hombre, el ser humano, no encuentra paz en su corazón porque no tiene a Dios en su vida, entonces lo que hace es pelear. Y se pone a guerrear con todo el mundo. Y te preguntas por qué hay conflictos en el hogar. Te preguntas por qué hay conflictos en la calle. Te preguntas por qué hay conflicto entre las naciones. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay maldad en el ser humano? El problema está en el corazón del ser humano porque su corazón se corrompió. El problema es que el corazón se echó a perder. Dice la palabra de Dios, un proverbio que dice: perverso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando me refiero a la palabra corazón en la Biblia significa mente. Lo prediqué en otra ocasión. La palabra hebrea que aparece escrita es lev. L-E-B de vaca, lev. O levad, L-E-B de vaca, A-B de vaca. Levad es la raíz etimológica y su traducción es corazón. Pero el significado es mente, entendimiento. Es la mente humana la que entregó para degradarse bajo el dominio de Satanás, degradándose hasta el punto de ignorar la voz de Dios. Una cerrazón de la mente en esa generación. Esa generación había sacado a Dios de su vida. Donde está la presencia de Dios, hermanos, donde hay un corazón que tiene a Dios en su vida, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene bondad, tiene paciencia. Pero cuando ese corazón no tiene a Dios en su vida, ocurre totalmente lo contrario. Es un corazón que no tiene paz. Está en guerra. Es un corazón que no tiene alegría, tiene tristeza. Es un corazón que no tiene amor, tiene odio. Así sucede en el corazón de una persona cuando tiene a Dios en su vida o cuando no tiene a Dios en su vida. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano el día de hoy? ¿Qué cosa está haciendo esta generación en comparación con la generación que vivió justo antes del diluvio? ¿Está sacando a Dios de su vida? Esta generación, esta sociedad en la que tú y yo vivimos, ¿ha sacado a Dios de su vida? ¿Ha sacado a Dios de las escuelas? Hoy se tiene prohibido hablar de religión en las escuelas, se tiene prohibido hablar de Dios. Es más, una Biblia no se permite en una escuela. Pero paradójicamente, la Biblia sí se permite en una cárcel. Paradójicamente, la Biblia se permite en un anexo, se permite en una prisión. Y las personas que están presas, que están anexadas en esos lugares, es para que puedan encontrar la dirección de Dios para sus vidas. Sin embargo, la sociedad ha sacado a Dios de las escuelas y este libro debería de ser el libro de texto fundamental de las escuelas, porque de otro modo esos hombres y mujeres no llegarían a la cárcel a cometer esos crímenes, a cometer esa violencia, a cometer esa maldad si hubieran encontrado a Dios en su vida desde los primeros años. Es paradójico y es contradictorio. No solamente el ser humano ha sacado a Dios de las escuelas, el ser humano ha sacado a Dios del hogar.
Después te preguntas por qué hay conflictos en mi familia, por qué hay tantas peleas dentro de mi hogar. El hijo se pelea con el papá se pelea con los hijos se pelean con la mamá se pelea con los hijos, padres contra hijos, esposo contra esposa, esposa contra esposo. ¿Por qué? Porque se ha sacado a Dios del hogar. Porque el ser humano no tiene paz, y cuando no tiene paz empieza a pelear con todo el mundo. La violencia crece. Hermanos, hermanas, amigos, el reflejo de la sociedad hoy es el reflejo de lo que se vive en medio de cada hogar, porque el núcleo de la sociedad es la familia, y si la sociedad hoy está mal, es porque las familias están mal, porque no tienen paz. El reflejo de la sociedad es el hogar, y al igual que esta iglesia se constituye en un hogar, ¿o no? ¿Esta casa de quién es? ¿Es la casa de quién? ¿La tuya? ¿La mía? ¿Es la casa de quién? De Dios. ¿No es la casa de Dios, hermanos? Se ha sacado a Dios de la iglesia, donde nosotros que nos llamamos hermanos, cuando Dios no está presente en el corazón de cada creyente, el hermano se vuelve contra su hermano, la hermana se vuelve contra su hermana, y empezamos a pelear entre hermanos contra hermanas, y te peleas con el pastor, y te peleas con el que está parado allá en la puerta, y te peleas con el que está predicando aquí al frente, y te peleas con el que está sentado allá en la banca. ¿Por qué? Porque Dios no está presente en el corazón de cada creyente, y el reflejo de la iglesia es el reflejo que se vive en cada uno de los hogares. En lo que sucede de forma individual es lo que sucede de manera colectiva. La sociedad que hoy tú y yo estamos viviendo es el reflejo de lo que sucede en cada hogar. Lo que la iglesia hoy está viviendo es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Yo nunca me cansaré de decir que el lugar más difícil para ser cristiano es el hogar, porque ahí se refleja nuestra verdadera naturaleza. Tus padres saben cómo eres, tu esposo sabe cómo eres, tu esposa sabe cómo eres, tus papás saben cómo eres, tus hijos saben cómo eres, tus nietos saben cómo eres. Y esto es completamente triste, hermanos, porque cuando Jesús dijo: "Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre". Esta situación ha llegado a nuestra sociedad. Mediante las Sagradas Escrituras yo pretendo mostrar el problema, grave problema, peligroso problema de recorrer el camino de las is que vivió esa generación. Una generación inmoral, una generación incrédula, una generación insensible al mensaje, a la voz y a los mensajeros de Dios. ¿Acaso esta generación que tú y yo estamos viviendo no es una generación inmoral? ¿Acaso esta generación en la que tú y yo estamos viviendo no es una generación incrédula? ¿Acaso esta generación en la que tú y yo estamos viviendo no es una generación insensible? Por eso es que hay tanta maldad y tanta crueldad. ¿Por qué? Porque se ha sacado a Dios del corazón del ser humano. Los hijos matan a los padres matan a los hijos, el esposo planea la muerte de la esposa arremete contra el esposo. Secuestradores, violadores, asesinos, ladrones. No hay respeto por la vida del ser humano, porque se ha sacado a Dios del corazón. Hombres y mujeres sanguinarios. La Escritura declara
así será también la venida de Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Dice el versículo 13, ahí mismo en Génesis capítulo 6. Nótenlo con sus propios ojos, hermanos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está como. ¿Alguien lo puede terminar de leer? Llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? A causa del ser humano, a causa de ellos. Hoy tú y yo somos testigos que la tierra está llena de violencia. No nos sentimos seguros ni en nuestra propia casa. Cuando vas por las calles caminando, ¿te sientes seguro? Cuando te vas a dormir, dejas la puerta abierta porque te sientes seguro. Cuando vas a sacar dinero al cajero, ¿te sientes seguro? Es más, nos dicen que en estas fechas hay que cuidarse mucho. No nos sentimos seguros ni en nuestra propia casa. No nos sentimos seguros caminando por las calles. No nos sentimos seguros yendo al supermercado. No nos sentimos seguros y tranquilos ni siquiera aquí a 2 metros fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia y de maldad. El designio de los pensamientos del corazón del ser humano ha ido en deterioro, pensando solamente de continuo el mal. Ni siquiera aquí afuera de la iglesia nos sentimos seguros. Y a mi hermano ya va a llegar, trae llaves porque pasó aquí una moto y como que vi a uno sospechoso. ¿Cuántos casos no hemos escuchado? Vayan conmigo lo que dice la Escritura referente a los últimos días en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. ¿Tienen su Biblia, hermano? Yo espero que hayas traído tu Biblia, la espada de la verdad, esta mañana a la casa de Dios. 2 de Timoteo 3 versículos del 1 al 4. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días, ¿ya tienen su Biblia ahí a la mano? Esa palabra postreros días es otra traducción que no refleja en nuestro idioma en español. Significa literalmente postreros últimos. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No solamente esta es una sociedad inmoral o indecente, no solamente es una sociedad incrédula, no solamente es una sociedad insensible. Declara la Escritura que es una sociedad ingrata, mal agradecida, una sociedad impía, una sociedad implacable. ¿Sabes lo que significa la palabra implacable? Si lo buscas en el diccionario, significa que es un hombre o una mujer desgraciado o desgraciada, una persona cruel, es lo que significa la palabra implacable. Una sociedad de hombres y mujeres impetuosos. ¿Sabes qué significa impetuoso? Impulsivos. Hombres y mujeres arrebatados que se dejan llevar por sus emociones. Es lo que significa impetuoso. Una sociedad infatuada. ¿Infatuada de quién? Eso no es amor. La infatuación es completamente lo opuesto al amor. ¿Infatuados de quién? Amadores de los placeres, de los deleites más que de Dios. Así como lo fue en los días de Noé, así será mi venida, dice Cristo Jesús.
Y se nos presentan otras características ahí en el Evangelio de Mateo que nosotros vimos. Dice que esta gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. Y cuando yo trataba de comparar esta parte que les menciono, si Jesús dijo como en los días de Noé, ¿cuál es la diferencia? Porque pues la gente se ha casado desde toda la vida, todo el tiempo. La gente tiene que comer, la gente tiene que tomar alimentos, tiene que tomar líquidos. La gente come, la gente bebe, la gente se casa, tiene descendencia. Es más, el matrimonio es una institución divina dada por Dios. Él casó a la primera pareja, Adán y Eva, hombre y mujer, el diseño divino. Y no es malo que las personas se casen. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Hermano, hermana, el peligro es que ellos ignoraron a Dios, menospreciaron la voz de su Creador a través del predicador, del pregonero de justicia Noé. Viene un diluvio, arrepiéntete, va a venir un diluvio. Y menospreciaron la voz de Dios. En otras palabras, continuaron su rutina de vida como si nada pasara. Dice el versículo 38 y 39, hasta el día, siguieron su rutina como si nada pasara, hasta el día en que Noé entró en el arca, se cerró la puerta y se los llevó a todos. Así será también mi venida. Qué peligroso es ignorar la palabra de Dios, hermanos, amigos. Qué peligroso es continuar con nuestra rutina diaria. Levantarse, ir al baño, te cambias, desayunas, te vas al trabajo, te hacen un espacio en el trabajo para tomar alimentos, te sientas, comes, bebes, sales de trabajar, llegas a la casa, te sientas ¿a qué? A comer, a beber. Después de eso te pones a ver el televisor un rato para relajarte y después dices, bueno, como que se antoja una botanita, ¿no? Hace hambrita. A comer y beber, llega la noche, comes, bebes, te vuelves a dormir y al otro día igual. Y al otro día igual. Pero llega el fin de semana y entonces vamos a la boda porque hay una fiesta. Vamos al cumpleaños. Vamos a la fiesta y llegas a la fiesta y te sientas ¿a qué? A comer y a beber. Y se acaba el fin de semana y otra vez empieza la rutina. ¿Sabes por qué hay un grave peligro en esto? El problema no es comer y beber. El problema no es que la gente se case y se dé en casamiento. Dice el Evangelio de Lucas que la gente también en ese tiempo compraba y vendía. El problema es que ignoraron la voz de Dios, siguiendo su rutina diaria como si nada pasara. Y es que el problema es que el corazón del ser humano se cree eterno. Se cree que puede acostarse a dormir pensando que se levantará sin problema el día de mañana, no sabiendo que quizás hoy es el último día de su vida. El ser humano hace planes pensando que nunca puede ser su último día, hasta que una prueba, una crisis, una situación, una enfermedad no esperada llega y sacude la vida del ser humano, y entonces el ser humano se da cuenta que es frágil, se da cuenta que es vulnerable. Hoy la sociedad se siente amenazada por esta enfermedad, se siente amenazada por la muerte. Hoy el ser humano se reconoce vulnerable. Hoy el ser humano ha visto las señales en este mundo y tristemente, aún a pesar de tantas señales, aún sigue sin reconocer la voz de Dios. El hombre y la mujer siguen ignorando la voz de Dios, diciendo, no te quiero en mi vida. Mi rutina es más importante que tú. Tengo mejores cosas que hacer. Tengo un trabajo que atender. Tengo una familia que atender. Y rechazo y ignoro la voz de Dios. ¿Esta generación antediluviana sabía que venía un diluvio? Pregunto, ¿sabía que venía un diluvio?
Por supuesto que lo sabía. 120 años, 120 años no le bastó a esa sociedad para escuchar la voz de Dios. 120 años. Noé dijo, viene un diluvio, están construyendo un barco. ¿Qué están haciendo? Un arca. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que están construyendo una barca. Que es un diluvio, pero lo creyeron, ¿qué cosa? Un loco. Y hay un problema en ver a los hombres y mujeres que se sienten locos. 120 años predicó Noé. Mucho cuidado, hermanos, cuando tú y yo pasamos por alto los mensajes de Dios. El mensaje de Noé era un mensaje impopular. En otras palabras, era un mensaje que no atraía. Porque el hombre no quería aceptar ese mensaje, no le gustaba a las personas escuchar ese mensaje. Mucho cuidado por pasar esos mensajes impopulares. Aquellos mensajes de amonestaciones que vienen por parte de Dios. Hay personas que solo les gusta escuchar lo que les conviene. Cuando el pastor te habla, cuando el predicador te habla y cuando habla de los juicios de Dios, un mensaje así no gusta. No es de mi agrado, porque no me conviene, y como no me conviene, termino por ignorar la voz de Dios. Noé predicaba que un diluvio venía, y yo imagino cómo ese día, ¿verdad? Todo era fiesta, estaba la boda, la gente compraba, la gente vendía, siguiendo su rutina diaria, y de repente apareció una nubecita negra. Un diluvio, preguntaba la gente, ¿qué es eso? Nunca ha llovido. Surgía un rocío de la mañana que ahí regaba las plantitas, ¿verdad? Un vaporcito que salía de la tierra y regaba las plantitas. Diluvios y nunca ha caído una gota. ¿Qué es eso? Esta es gente fanática. Gente que comenzó creyendo, terminó burlándose. Gente que quizás inició construyendo el arca, terminó por odiar el arca. Y nosotros no estamos igual que esta generación. De repente yo trato de imaginar y pienso, digo, ¿qué habrá sido cuando escucharon el primer trueno? Cuando vieron el primer relámpago y empezaron a ver que caía agua y empezaron a ver que empezó a brotar agua de las fuentes y cataratas de agua caían del cielo. La gente empezó a correr. ¿Y a dónde creen que corrieron? ¿A dónde creen que corrió la gente? Al lugar que siempre le habían invitado, pero que habían rechazado. Las personas te dicen, ven a la iglesia. Las personas te dicen, acepta un estudio bíblico. Tus padres te dicen, ponte a estudiar tu lección. Esta mañana, antes de venir a conectarme aquí, me conecté con la Universidad de Montemorelos para tener el repaso de la lección. Y hemos alejado a Dios de nuestra vida. Completamente. El peligroso camino de la CIS quizás sería un tema para esta mañana. Cuán peligroso es recorrer este camino. La I de la indiferencia. Hay muchos que escuchan el mensaje de Dios con indiferencia. La I de la ignorancia. Ignoran el mensaje y la voz de Dios en su vida. La I de la incredulidad. El ser humano no le cree a Dios, no le cree al mensaje y no le cree a los mensajeros que Dios levanta, a los Noés y Noé, hombres y mujeres, Noés y Noé modernos, por así decirlo. La I de la ingratitud, no agradecen por las bendiciones de Dios en su vida, dando por hecho que viven porque tienen que vivir cuando es Dios quien sostiene tu vida. La I de la ingratitud, la I de la implacabilidad. El hombre y la mujer posmoderna es cada vez más implacable, cada vez más cruel, cada vez más despiadado. En otras palabras, un sinónimo quizás más apropiado sería inhumano. Una sociedad inhumana. La I de la infatuación, embelesados consigo mismos.
amadores de los deleites más que de Dios. Y la generación sigue sacando a Dios de su vida. Hermano, la generación antediluviana recorrió este peligroso camino. Por eso es que el apóstol Pablo dice en los últimos días, y también el apóstol Pedro, ya no lo fuimos a buscar, pero dice que vendrán esos burladores en el tiempo, en los últimos días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde que yo era niño, soy segunda, tercera, cuarta generación y dicen que Jesús viene y no ha venido. Son mentirosos. ¿Dónde está la promesa de tu advenimiento? Dice, murieron sus padres. Mis abuelitos ya pasaron al descanso. ¿Dónde está pues? ¿Y qué dice el Señor? Búscalo ahí en la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, analiza el pasaje. Dice, estos ignoran voluntariamente. No es porque la gente no sepa por desconocimiento, no ignoran por desconocimiento, ignoran, rechazan voluntariamente a Dios en su vida. Y dice, ¿qué cosa? Además de eso, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordioso, no queriendo que nadie perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Y exactamente después de ese versículo dice, pero Cristo Jesús vendrá como ladrón en la noche. Será un evento sorpresa. Velar y orar. Dios está abriendo su gracia esta mañana. Si tú has recorrido este camino como esa generación antediluviana, has sacado a Dios de tu vida, lo has ignorado, has perdido la fe, te has vuelto incrédulo, infatuado, complaciente contigo mismo, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios, un hombre, una mujer implacable, un hombre, una mujer ingrato, dando por hecho que nosotros tenemos que vivir, una generación que se ha acostumbrado a ofender a Dios. Esta mañana, hermanos, todavía está la puerta de la gracia abierta. Pero ¿de qué sirve que la puerta de la gracia esté abierta, la puerta de la salvación, cuando tú y yo no queremos entrar? Cuando es mejor mi manera de pensar que la manera de pensar de Dios, que ha levantado a Noé, a hombres y a mujeres modernos, pregoneros de justicia. La vida es muy corta, hermano. Un día la puerta de la gracia se va a cerrar. Hoy hay oportunidad. Ojalá que tú y yo podamos aceptar el llamado de Dios esta mañana. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esa es la puerta del corazón de cada ser humano que tiene que ser abierta desde adentro. Entonces, dice Jesús, de manera respetuosa, si tú abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos agradecemos a nuestro Señor por el mensaje que nos ha enviado en esta mañana? Amén. Amén. Gracias también, Omar, que Dios te siga inspirando por el mensaje de esta mañana, que siga siendo su instrumento. Dios te bendiga. Vamos a concluir este servicio con el himno número 165. Himno número 165. Vamos a ponernos de pie para escuchar este himno, por favor.
Nadie sabe, quizás este tema lo continuaré en otra ocasión, cuándo se cierra la puerta de la gracia allá en el cielo. Pero si tú y yo pasamos al descanso antes de que Cristo Jesús aparezca por segunda vez, la puerta de la gracia se habrá cerrado para nosotros. Que no seamos como esa generación antediluviana que decidió ignorar, rechazar la voz de Dios. Antes de orar, les vamos a pedir que después de la oración permanezcan en su lugar. Vamos a tardar unos 10 minutitos. Hermanos que nos están viendo ahí en el internet, se va a cortar la transmisión en Facebook y se va a habilitar la aplicación de Zoom para poder dar la lectura de los nombramientos de acuerdo al anuncio que hizo nuestro hermano Gerardo. Así que les vamos a pedir de su paciencia. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, abrimos nuestros labios en agradecimiento a ti por todas tus misericordias, porque en tu infinito amor, Señor, cual Padre amante, abres tus brazos, Señor, de amor, en cariño, Señor, por tus hijos arrepentidos. Padre, que podamos esta mañana, Señor, atender el llamado, la invitación que hace Cristo Jesús a nuestras vidas. El peligro, Señor, de continuar la rutina diaria, alejando y sacando a Dios de nuestra vida. Una sociedad posmoderna que dice, no, eso es cosa del pasado, eso es para mis abuelitos. Cuando, Señor, tu santa palabra nos revela desde el principio de la historia que el ser humano que ha sacado a Dios de su vida no va a tener paz. El designio del pensamiento, de la mente de cada ser humano que no tiene a Dios en su vida será estar peleando con todo el mundo. Y la violencia, Señor, continuará en aumento. Pero que podamos encontrar, Señor, en esta iglesia hijos e hijas tuyas como Noé, como su familia, que fueron pregoneros de justicia, que te creyeron a ti, Señor, por sobre todas las cosas, que decidieron vivir una vida digna, apegada a tu santa y divina voluntad y no a los placeres de este mundo. Rogamos, Señor, por cada petición que se ha hecho en esta iglesia a lo largo de la semana. Rogamos, Padre, por los diezmos y ofrendas que son depositados, que haya hijos e hijas que puedan ser fieles en lo más íntimo de su ser, puedan devolverte la parte que te corresponde, ser agradecidos y no ingratos, una sociedad ingrata, que puedas encontrar en cada uno de nosotros un corazón agradecido y que esos recursos económicos sean para el engrandecimiento de tu obra. Acompáñanos, Señor, en este tu día santo, lo rogamos y agradecemos humildemente en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Denos unos minutitos, por favor.